¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy es un día precioso porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Dios siempre tiene esa enseñanza oportuna, atenta y puntual sobre aspectos importantes del diario vivir. Extrae Dios ejemplos que nosotros podemos comprender, que no son difíciles para nosotros de asimilar. Dios nos habla de conversiones y en la Biblia encontramos ejemplos. Una que encuentro yo en este momento en el libro de Gálatas es precisamente un testimonio corto de Pablo. Pablo tiene mucho que enseñarnos. De hecho, es un hombre que enseña mucho. Es un hombre que tiene una experiencia vasta en muchos aspectos. Y sin embargo, en este pequeño párrafo, toca algunos puntos que interesa que usted y yo analicemos el día de hoy. Porque no importa de dónde vengamos, no importa qué hayamos hecho, no importa ningún contexto, importa que nos arrepintamos de nuestra manera vana que hemos tenido de vivir, que dejemos la práctica del pecado y Dios va a hacer de nosotros hombres y mujeres útiles para su obra, toda vez que nos dejemos guiar. Vamos a tomar un versículo. Vamos a tomar el 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar. Gracias Dios por los ejemplos que tú pones en nuestra vida. Gracias por los propósitos que tú estás desarrollando. Gracias porque podemos entender que tú llamas, tú capacitas, tú entrenas y tu Espíritu Santo está presto a respaldar lo que tú ya has decidido hacer, Dios. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que has provisto para todos nosotros. Gracias por el ejemplo perfecto en Cristo, en obediencia, en amor, en entrega, en sacrificio, en manera de vivir. Gracias por eso. Hoy, Señor, agradecimos, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La carta que escribe Pablo a la iglesia en la región de Galacia, conocida como la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 1 y precisamente como contexto, en el verso 11 dice: «Mas os hago saber, hermanos». Esta es una carta que él está escribiendo para aclarar algunos puntos. Que el evangelio anunciado por mí, que la buena nueva que yo estoy proclamando, no es según hombre. Mire qué importante y por qué Pablo hace esta aseveración. Porque es un tiempo de confusión, es un tiempo de mucho surgimiento incluso de falsa doctrina. Y la falsa doctrina tiene esa característica, es una enseñanza generalmente de hombre. De hecho, algunas iglesias han ido agregando mucho tradición oral y mucho de la enseñanza que el hombre hace. Y no siempre la enseñanza ni la tradición oral es realmente lo que Dios estableció. Tiene muchas contaminaciones y en algunas circunstancias corresponden a un momento histórico, pero no a la verdad general que es una característica de la palabra de Dios, la cual no cambia en ningún tiempo. Fue la misma ayer, es la misma hoy y seguirá siendo la misma, sin alteración, sin adulteración, sin necesidad de que se le agregue nada nuevo. Por eso Pablo dice, no es según hombre.
En contraposición, entonces, lo que les está diciendo es la palabra inspirada por Dios. Acto seguido, en el verso 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué interesante. Pablo es el único de los que después son reconocidos como apóstoles que no convivió directamente con el Señor Jesucristo. Pero fíjese que tuvo un encuentro con Él. Y cuando Él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque quien le revela esta verdad, quien le hace ver que tiene que llevar el evangelio a los gentiles, es el Señor Jesucristo. Porque ya habéis, dice el 13, oído acerca de mi conducta. Aquí Pablo está haciendo un recordatorio de esos recordatorios crueles, de esos recordatorios que lastiman aún el corazón de él, porque dice mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aquí Pablo toca un aspecto toral, porque mientras los demás miembros de la secta donde él estaba rechazaron fervientemente al Señor Jesucristo, no reconociéndole como Dios, Pablo salta el charco, salta el océano de la indiferencia y se convierte en un hombre importante escogido por Dios. La importancia de Pablo es porque Dios le escoge, porque el Señor Jesucristo le instruye. Y él recuerda que perseguía sobremanera, o sea, era con más ahínco, con más ímpetu, con más garra a la iglesia de Dios, y ¿sabe qué dice? La asolaba. Y en el judaísmo, o sea, estando dentro de la secta de los míos, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era cosa seria. Asolaba a la iglesia, la perseguía, era más estricto aún que los estrictos de su secta. Pero cuando agradó a Dios, y aquí la transformación, aquí el cambio, aquí el poder, aquí la enseñanza verdadera. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, oiga bien el reconocimiento que Pablo hace, desde el vientre de mi madre. Y me llamó, ¿sabe por qué? Por su gracia. Ninguno de nosotros merece ningún llamado. Es por la pura gracia, por la misericordia de Dios, que hombres indignos somos llamados dignos de proclamar el evangelio. No por características personales que tengamos, no por la facilidad de palabra como algunos creen. No, es porque al Señor le ha placido y Él es el que ha capacitado. 16. Revelar a su Hijo en mí. Qué precioso. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice Pablo, enseguida con carne y sangre. Y en el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No fui a buscar a nadie, no quise que me respaldaran, no pedí su visto bueno, sino, ¿sabe qué hizo Pablo? Se fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco, porque él tenía instrucciones precisas, porque él tenía ya la ruta que debía de transitar. Él tenía un alto encargo, él tenía una alta comisión, llevar la palabra a los gentiles. Dios le había escogido, Dios le perdonó, Dios le llamó, Dios le capacitó, Dios le hizo ver todo aquello que él quería que Pablo entendiera, y él lo entendió. Ahora bien, ¿qué nos impide a nosotros entender entonces este mismo proceso?
Si en un hombre que en boca de él está estableciendo cuál era su conducta anterior, que no es muy diferente a la que nosotros hemos mostrado, a la que el mundo muestra, entonces, ¿qué nos impide ser transformados? ¿Qué nos impide reconocer que Cristo es el Salvador de nuestra vida y que su sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados? Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza, gracias por este momento. Lo hacemos con gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.